Hola a todos, mi nombre es Hernán y voy a dar esta pequeña introducción o motivación al curso de minería o la introducción a la minería de datos. Bueno, lo primero es que parte de este material del curso, ¿cierto? Está basado en el libro de introducción a la minería de datos de Pan Ning Tan, donde el libro aborda de manera bien explicativa, autoexplicativa y de manera bien general los principales conceptos que se tratan en minería de datos, dando nociones bien generales de los diferentes tópicos que se pueden ver en minería de datos. Entonces es un libro súper recomendado que si uno lo busca también aparece material disponible de manera gratuita como algunas slides y algunos capítulos del libro, así que es súper recomendado cuando uno quiere conocer cuáles son los principales tópicos que se ven en minería de datos. Bueno, algunas de las herramientas principales que vamos a ver aquí durante el curso que van a estar también disponibles en GitHub, es por un lado el uso de dos lenguajes de programación o dos herramientas que básicamente se utilizan bastante cuando uno quiere hacer minería de datos. Por un lado es R, donde vamos a utilizar básicamente este entorno visual llamado RStudio, y Python. En el caso de Weka también es posible utilizarlo, pero lo pueden utilizar de manera más... cada uno ve si lo quiere utilizar, pero de manera como estricta, Weka no lo vamos a utilizar. Algunos objetivos que vamos a ver durante este curso, y una cosa súper importante tener en cuenta que, como dice el nombre, esto es un curso introductorio, es decir, vamos a ver de manera general, ¿cierto?, diferentes tópicos que se aplican en minería de datos. Sin embargo, no vamos a ahondar tanto en ellos como uno podría esperar, porque son muchos los tópicos que uno puede abordar en temáticas de minería de datos. Por lo tanto, vamos a dar una vista general conociendo, ¿cierto?, los principales algoritmos, las principales técnicas, las principales métricas de evaluación que tenemos para evaluar datos, cierta minería de datos. Algo súper importante es que en minería de datos y todo lo que sea el análisis de datos, la teoría, ¿cierto?, tiene que verse reflejada sobre específicamente datos reales. Entonces lo que vamos a ver a lo largo de los laboratorios y principalmente en el proyecto es aprender a aplicar el proceso de minería de datos, ¿cierto?, desde la recolección y exploración de datos hasta cuando se obtiene conocimiento a partir de datos y específicamente de datos reales. Además, vamos a aprender, ¿cierto?, a conocer y seleccionar las principales técnicas básicas que se utilizan en minería de datos, ¿cierto? La idea es poder complementarlas, ¿cierto?, con aprendizaje que ustedes también puedan recopilar de manera propia, ¿cierto?, teniendo en consideración el conocimiento que nosotros les vamos a entregar durante el curso. Y cosa súper importante acá, son los últimos dos puntos, es que la minería de datos no solamente se trata, ¿cierto?, de obtener métricas, ¿cierto?, de aplicar algoritmos, sino que va más allá, que es poder adquirir conocimiento más avanzado del que conocíamos anteriormente a partir de datos, aprendiendo obviamente a interpretar los resultados de todo este proceso que se da en minería de datos. ¿Ya? Entonces, antes de empezar con el qué significa minería de datos o qué es lo que entendemos por minería de datos, me gustaría como introducir el significado de qué es minar, porque básicamente nosotros podemos hacer minería de varias cosas, de procesos, de datos, o el término clásico de minería, ¿cierto?, sobre minerales. Pero según la RAE, el concepto de minar, en términos generales, es súper preciso porque dice que hace referencia a grandes diligencias para conseguir algo, ¿cierto? Entonces se ve como algo como un proceso. Si uno lo pudiera como reflejar de alguna otra manera, en el proceso, por ejemplo, de la extracción del oro, uno ve que es un proceso súper amplio que lleva bastante tiempo y que va a lo largo de diferentes etapas.
Por ejemplo, uno parte en la exploración, ¿cierto? O en la búsqueda de dónde está este mineral. Luego tiene que haber un proceso de extracción y de minado, o sea, de extraer todo este mineral para luego acarrearlo, ¿cierto? Y luego procesarlo, limpiarlo para recién, ¿cierto?, llevarlo a un mineral o a algún producto final que es el que nosotros queremos obtener. En general, esta metáfora es súper parecida a lo que uno ve en el concepto de datos que vamos a ver durante el curso, donde uno parte, ¿cierto?, de datos que generalmente pueden tener alguna estructura o pueden no tenerla, pero hay que hacer un proceso, ¿cierto?, de procesamiento, de limpieza de datos, luego un proceso de extracción y luego uno obtiene lo que desea de esos datos, que es información y luego conocimiento. Entonces, el proceso en general de minar, independiente del contexto, es más o menos similar. Son diferentes etapas, desde que uno parte de algo, de un producto bruto, ¿cierto?, que está súper sucio y llega a un producto final, que es el que realmente queremos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por minería de datos? Es básicamente este concepto de poder descubrir automáticamente a partir de los datos información útil en grandes repositorios de datos. Entonces, aquí hay algunos como keywords súper específicos que hay que resaltar. Es, por un lado, el tema de que es automáticamente, ¿cierto? Cómo descubrimos información. Esto porque el volumen que estamos manejando actualmente, ¿cierto?, nos da para que nosotros hagamos el procesamiento de manera manual. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, a partir de grandes volúmenes de datos, ¿cierto?, grandes repositorios, poder extraer información útil que nos permitan, por ejemplo, tomar decisiones y adquirir nuevo conocimiento a partir de datos que de manera solitaria, por decirlo así, no aportan información, pero al conocer todo el conjunto completamente y analizarlo de manera automática, podemos de alguna manera extraer nuevo conocimiento a partir de estos grandes volúmenes de datos. Entonces, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando uno habla de minería de datos es que básicamente la minería de datos surge del conjunto o la interacción de varias otras ramas como la estadística, la inteligencia artificial, el machine learning, ¿cierto?, o el aprendizaje de máquinas y los sistemas de base de datos. Entonces, es una mezcla de todas estas cosas que muchas veces tienden a confundirse y que la gente habla del mismo término de la misma forma, pero en general no son lo mismo. Entonces, a partir de esto, uno tiene lo siguiente de cuál es la diferencia entre data science, en machine learning o minería de datos, ¿cierto? O en realidad cuál es la diferencia entre minería de datos, machine learning e inteligencia artificial. En general, estos términos están súper de moda hoy en día por la gran cantidad de datos que están manejando, pero en sí no son lo mismo y tampoco son intercambiables. Entonces, el nombre Data Science es el nombre más reciente para algo que es mucho más antiguo, ¿cierto?, que data de los años 90, cuando ya se estaba empezando a hacer minería de datos. Pero por definición, nosotros tenemos que estos tres términos, que es Data Mining, Machine Learning y Inteligencia Artificial, son distintos. Entonces, por un lado, lo que nosotros entendemos por minería de datos es algo que básicamente genera entendimiento. O sea, nosotros vamos a tener nuevo conocimiento a partir de esta minería de datos o minar los datos. Por otro lado, Machine Learning lo que se encarga es de generar predicciones, ¿cierto?, sobre los datos. Y en inteligencia artificial nosotros generamos acciones para lograr algo. Entonces, si uno pudiera verlo de alguna manera con algún ejemplo, por ejemplo, de un vehículo autónomo, nosotros veríamos por el caso de la inteligencia artificial que lo que nosotros queremos lograr es que el auto, por ejemplo, reconoce alguna señal de pare o de stop
Y lo que quiere lograr inteligencia artificial es que se tome la acción de frenar. Ese es como el objetivo general. Si uno ve este mismo ejemplo desde el punto de vista de Machine Learning, uno lo que tiene es que el auto puede reconocer o puede no reconocer ciertos señales de stop usando cámara, y nuestro objetivo es predecir, ¿cierto?, en base a un conjunto de entrenamiento que le hemos enseñado previamente a nuestro auto autónomo cuándo debiese parar. ¿Ya? Entonces por un lado, la inteligencia artificial toma la acción, cuál es la acción que nosotros queremos generar. El Machine Learning es el algoritmo que predice cuál va a ser el comportamiento, y en general en minería de datos uno entiende qué está pasando, ¿cierto?, por debajo con este automóvil o cuáles son las acciones que está tomando en cuenta. Por ejemplo, si nosotros vemos que este auto lo ponemos a prueba, anda por la calle, ¿cierto?, y genera diferentes comportamientos, nosotros podríamos entender, ¿cierto?, por qué este auto está fallando bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, hay algunas condiciones de temperatura, por ejemplo, de humedad o de flujo de vehículos que hacen que este vehículo, por ejemplo, no tenga el resultado esperado, y nosotros estamos entendiendo ese comportamiento a partir de los datos que se está generando a partir de este auto autónomo. Entonces, esas son las principales diferencias que vemos cuando hablamos de estos tres términos que generalmente se ven más o menos mezclados en la práctica, pero en la teoría no es tan así, no se pueden intercambiar. Entonces, mucha gente en este sentido, cuando habla de estos términos, dice, por ejemplo, yo soy data scientist, y en general, según esta definición, no depende precisamente de lo que uno haga, sino de la experiencia y el enfoque que uno hace con el respectivo trabajo. ¿Ya? Eso es súper importante, porque yo podría escribir un libro, ¿cierto?, pero no necesariamente me va a convertir en escritor. Tiene que haber un proceso por detrás de experiencia que me convierta en, por ejemplo, el escritor o el data scientist que se espera. Entonces, es súper importante que, además de conocer, ¿cierto?, la teoría, uno ponga en práctica todo esto para adquirir la experiencia sobre casos reales y en específico de datos reales que uno quiera minar y obtener mayor conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante entender estas diferencias, ¿cierto?, que les nombré anteriormente? Porque esto no es un curso de Machine Learning. O sea, nosotros no estamos dispuestos a crear algoritmos, ¿cierto?, que ayuden a predecir algo. Lo que nosotros vamos a hacer acá es un curso de minería de datos, o en general un curso de introducción de minería de datos, donde nuestro objetivo es poder extraer conocimiento, ¿cierto?, nuevo conocimiento, a partir de ciertos patrones que puedan existir en los datos que de manera preliminar o de manera como superficial no se puedan ver en grandes volúmenes de datos, donde la mayoría de estos grandes volúmenes de datos están en su mayoría no estructurados, o sea, no tenemos una estructura, por ejemplo, de tabla. Y lo que nosotros queremos hacer es poder utilizar estas técnicas de Machine Learning, estos algoritmos que ya están previamente estudiados, para adquirir este nuevo conocimiento sobre estos datos y adquirir nuevo conocimiento que en el dominio que estamos manejando no existía previamente. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer durante el curso, es poder generar nuevo conocimiento en lugar de crear o desarrollar nuevos algoritmos que permitan aprender, por ejemplo, sobre los datos. Nosotros queremos extraer conocimiento de los datos. Entonces, este punto es súper importante porque en general muchas de las preguntas que se pueden hacer durante el curso es ¿por qué no estamos, por ejemplo, creando un nuevo clasificador con ciertas características? Esas son más que nada tareas de Machine Learning. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar estos algoritmos, pero no solamente aplicarlos, sino que aprender sobre los resultados que estamos obteniendo para ciertos dominios específicos. Entonces, anteriormente yo les mostré que había un proceso
más o menos general, ¿cierto?, del proceso de extracción de minar, ¿cierto?, algún mineral, específicamente oro. Y en el proceso de minería de datos existe esto que es Knowledge Discovery Databases, KDD, que es básicamente el proceso que nos lleva desde el dato, ¿cierto?, en bruto, que no tiene probablemente ningún valor como tal, hasta el proceso que nos permite obtener conocimiento. Entonces es la misma metáfora desde que encontramos el mineral hasta que lo transformamos, por ejemplo, en una joya. Aquí es exactamente lo mismo y hay un proceso que se tiene que dar mediante etapas para lograr eso. Donde en un comienzo tenemos los datos, ¿cierto? Y tenemos que de alguna manera extraerlos o seleccionarlos, ¿cierto? Para saber qué datos nos sirven y luego ver si es que ver la calidad de estos datos. Entonces, nosotros al ver la calidad de los datos vemos si tenemos que limpiar los datos, por ejemplo, si tenemos algunos errores, por ejemplo, si tenemos ruido, si tenemos datos que están incompletos, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lleva a la etapa de preprocesamiento, que es básicamente conocer los datos, ¿cierto? Limpiar los datos y dejarlos lo más limpios posible para poder, ¿cierto?, hacer operaciones sobre ellos. En general, el proceso desde la selección de los datos, de la exploración de los datos, de la extracción de los datos, al procesamiento es el punto donde toma más tiempo durante el proceso de KDD. Muchas veces tenemos problemas con los datos, no sabemos, por ejemplo, cuántos valores nulos nos están faltando, si hay algunos datos que no tienen alguna estructura más o menos fija, etcétera, etcétera. Todo ese proceso en general toma bastante tiempo cuando uno quiere abordar un proyecto, ¿cierto?, de minería de datos. Entonces, es súper importante de que ese proceso se haga bien, porque si ese proceso no se hace bien, afecta todas las etapas posteriores. Luego que tenemos el dato más o menos procesado, ¿cierto?, tenemos que hacer las respectivas transformaciones que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si tenemos datos que son imágenes, probablemente la transformación que vamos a tener que hacer es transformar, por ejemplo, cada píxel a un valor matricial, ¿cierto? Y tener una gran matriz de valores que representan cada píxel para poder recién, ¿cierto?, hacer o aplicar técnicas de minería de datos. Lo mismo, por ejemplo, con texto. Tal vez vamos a tener que transformar el texto en frecuencia, ¿cierto?, de términos, ¿cierto?, que aparecen en un documento, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso de transformación va a depender del tipo de datos que nosotros estamos utilizando. Y luego, después de eso, habiendo pasado por estas etapas, recién aplicamos todas las técnicas de minería de datos que vamos a comentar enseguida para, ¿cierto?, obtener estos patrones que nos permiten de alguna manera obtener conocimiento mediante la evaluación e interpretación de los datos. Esto quiere decir que un dato numérico a mí no me va a decir mucho, por ejemplo, de qué tan certero es un clasificador, qué tan buenos son mis clústeres, si yo no lo logro evaluar con el conocimiento, el dominio que conozco en el tema. Entonces, esto es súper importante de que la evaluación muchas veces no depende solamente del número o de la forma cuantitativa que nosotros estamos analizando los datos, sino que también depende de cómo o cuánto yo sé del dominio para poder interpretar esos datos. Entonces, una cosa importante dentro de este punto de la minería de datos es entender cuándo se produce como el Big Bang de esto, de cuándo explota, ¿cierto?, el uso masivo de datos, y esto ocurre aproximadamente en el año 2006, cuando se incorpora esta herramienta Hadoop que nos permitía o nos permite básicamente hacer análisis sobre grandes volúmenes de datos, lo que hace de que el análisis de datos ya no esté solamente como restringido a tener un megacomputador, un megaprocesador que solamente lo tenían grandes empresas como Google, por ejemplo, Amazon, etcétera, etcétera, sino que esto hace de que muchos de las pequeñas empresas pueden empezar a trabajar con grandes volúmenes de datos. Y una imagen súper interesante en este sentido es este como póster de DataKnows, que básicamente nos dice que hoy en día los datos nos permiten conocer
muchas de las cosas que hacemos diariamente. Por ejemplo, a partir de los datos, nosotros podemos saber qué es lo que vamos a comprar, o las empresas pueden saber qué es lo que vamos a comprar. Podemos saber a partir de los datos cuándo, por ejemplo, una persona podría tener un ataque al corazón basado, ¿cierto?, en datos posteriores de la persona y de otras personas que tienen síntomas parecidos, las zapatillas que nosotros queremos comprar, qué es lo que yo deseo para comer o qué película me gustaría ver, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de los datos, podemos hacer muchos de estos tipos de predicciones que pueden ocurrir en el futuro basado en datos anteriores. Entonces, dentro de este punto nos salta la pregunta de por qué hacen minería de datos. Y básicamente hay dos aspectos que son el comercial y el científico, donde el aspecto comercial básicamente lo podemos ver reflejado en el caso, por ejemplo, de Amazon, donde la motivación, por ejemplo, de Amazon o de estas grandes multitiendas es que se generan grandes volúmenes de datos comerciales, muchísimos, y esto estamos hablando de por segundos. Y esto no solamente en datos de e-commerce, también en datos web, todas las navegaciones que se hacen, todas las búsquedas que se hacen, ¿cierto? Todo eso actualmente queda recopilado, ¿cierto?, por las grandes empresas para, obviamente, generar nuevas campañas de marketing, entre otros. Entonces, esto ocurre generalmente en compras en tiendas, en transacciones de bancos y tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, si uno pudiera ver, por ejemplo, esto en el caso de Amazon, nosotros tenemos de que existen recomendaciones, ¿cierto?, para cierto usuario de acuerdo a los productos que ha comprado y a los productos que ha comprado personas similares al usuario actual. Esto quiere decir, si una persona compró un libro y muchas personas hicieron algo similar, probablemente yo podría recomendar a una persona posterior un libro, el mismo libro, ya que muchas personas tuvieron el mismo patrón. Entonces, esto es más o menos lo que pasa en el caso de, por ejemplo, las recomendaciones de compras en distintos rubros comerciales. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, también en casos donde nos dice Amazon, por ejemplo, el caso de productos que han sido frecuentemente comprados cuando se compra uno en particular, o productos que han sido también comprados por otros usuarios al comprar un elemento en particular. Entonces, todo este tipo de recomendaciones se hace analizando patrones sobre grandes volúmenes de datos y no sobre, por ejemplo, un dato en específico, sino que lo que uno ve aquí son agrupaciones de datos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Netflix, donde las recomendaciones que muchas veces se hacen es en base a lo que yo he visto, lo que han visto otros usuarios, qué cosas en común podemos identificar en estos usuarios que puedan permitir hacer recomendaciones. Entonces, desde el punto de vista de la motivación científica de por qué hacer minería de datos, básicamente hay muchos dominios o muchas investigaciones que generan grandes volúmenes de datos diariamente o incluso por segundo. Por ejemplo, en el caso de análisis de galaxias, tenemos de que las fotografías que se captan o las señales que se captan son, digamos, de terabytes por día. Entonces tenemos un gran volumen de datos a analizar en el caso de la astronomía. También tenemos requerimientos webs, por ejemplo, en el caso de redes sociales, que es el tema como que está muy de moda hoy en día, que por ejemplo en Facebook, en Twitter o en Instagram se generan muchos o grandes volúmenes de datos por segundo. O sea, estamos hablando de millones y millones de estados que se comparten en estas redes sociales. Entonces, si uno ve, por ejemplo, ¿qué otros usos se ha dado para esto de una manera más práctica? Está una herramienta que lanzó Google hace unos años, que es FluTrends, que básicamente medía la intensidad o la actividad básicamente de búsqueda de influenza o resfrío, ¿cierto?, de síntomas de resfrío en ciertas localidades del mundo,
y se daba cuenta de que estas búsquedas muchas veces estaban relacionadas con los brotes que se daban de esta enfermedad a lo largo del mundo.